No. No podrías cambiar nada. Aunque viajaras al pasado. Aunque vieras cada error. Aunque supieras exactamente qué decir, qué evitar, qué decidir. No cambiarías absolutamente nada. Porque lo más perturbador no es que el pasado esté lejos. Es que el pasado nunca se fue. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cerebro está reescribiendo recuerdos que crees que ya ocurrieron. No estás recordando tu vida. La estás reconstruyendo. Y cada vez que lo haces, la modificas. Un pequeño detalle cambia. Una emoción se intensifica. Una versión de ti aparece y otra desaparece. Lo que llamas tu historia no es un registro. Es una narrativa inestable. Y eso significa algo inquietante. Si viajaras al pasado, no sabrías si realmente estás regresando. O simplemente estás entrando en otra versión del recuerdo que tu mente acaba de fabricar. Ahora piensa esto con calma. ¿Qué pasaría si el momento más importante de tu vida, ese que te define, ese que todavía te pesa, nunca ocurrió exactamente como lo recuerdas? ¿Qué pasaría si la persona que eras no es la persona que crees haber sido? ¿Y más incómodo aún? ¿Qué pasaría si no existe un pasado fijo al cual regresar? Porque entonces, viajar en el tiempo no sería moverte en una línea. Sería perderte en un sistema infinito de versiones posibles, donde ninguna es completamente real. Pero todas se sienten como si lo fueran. Y aquí es donde todo empieza a romperse. Porque tú no quieres viajar al pasado para explorarlo. Quieres hacerlo para corregirlo. Quieres volver a ese momento. Decir lo que no dijiste. Evitar lo que hiciste. Convertirte en alguien distinto. Pero eso implica una suposición peligrosa. Que hubo un tú original. Una versión verdadera. Una línea correcta que simplemente se desvió. Y si eso no existe, entonces no hay nada que arreglar. Solo versiones. Versiones que se crean. Cada vez que miras hacia atrás. Ahora escúchame bien. Si el pasado no es fijo. Si tus recuerdos no son confiables. Si tu identidad depende de reconstrucciones. Entonces la pregunta no es: ¿podríamos viajar al pasado? La pregunta real es: ¿de cuál pasado estás hablando? Porque quizás, sin darte cuenta, ya estás atrapado en uno. Uno que tu mente sigue repitiendo, editando, reforzando. Uno que no puedes cambiar. Porque en el momento en que intentas hacerlo, ya se convirtió en otra cosa. Y eso significa algo aún más incómodo. Tal vez no necesitas una máquina del tiempo. Tal vez necesitas darte cuenta de que ya estás viviendo dentro de una. Pero no te permite avanzar. Solo repetir. Si esto te hizo dudar, quédate. Porque lo que viene no responde la pregunta, la rompe por completo. No quieres viajar al pasado. Quieres dejar de sentir lo que el pasado te hace sentir. Esa es la diferencia que casi nadie admite. Porque cuando piensas en volver, no imaginas fechas, ni relojes, ni coordenadas. Imaginas escenas. Una conversación que terminó mal. Una decisión que no debiste tomar. Un momento en el que sabías que algo no estaba bien. Y aún así seguiste. No quieres viajar en el tiempo. Quieres intervenir. Quieres entrar en ese instante exacto. Mirarte a los ojos. Y decirte algo que en ese momento no podías entender. Pero hay algo que nunca cuestionas. ¿Por qué ese recuerdo sigue tan vivo? ¿Por qué ese momento no se disuelve como los demás? ¿Por qué algunos eventos se quedan contigo? Como si siguieran ocurriendo. Aunque hayan pasado años. La respuesta no es el pasado. Eres tú. Porque no recuerdas lo que pasó. Recuerdas lo que significó. Y ese significado no está congelado. Se actualiza. Cada vez que piensas en ese evento, tu mente no abre un archivo. Lo reconstruye desde cero. Pero lo hace con algo que antes no tenías.
La persona que eres ahora. Tus miedos actuales. Tu forma de entender las cosas. Tu necesidad de encontrar sentido. Entonces ocurre algo silencioso, pero devastador. Empiezas a juzgar tu pasado. Con una versión de ti que aún no existía. Y eso crea una distorsión. Una especie de injusticia interna. Te culpas por no haber sabido algo. Que solo aprendiste después. Te castigas por decisiones. Que en ese momento tenían sentido. Te conviertes en juez de alguien. Que ya no eres. Pero lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que ese juicio empieza a definirte. Empiezas a decir cosas como: yo soy así porque siempre me pasa lo mismo. Arruiné esa oportunidad. Si hubiera hecho esto diferente. Y sin darte cuenta, dejas de vivir en el presente. Para empezar a habitar una versión editada del pasado. Una versión que repites. Una versión que refuerzas. Una versión que se vuelve más sólida. Cada vez que la recuerdas. Y aquí está el punto crítico. No estás atrapado en lo que pasó. Estás atrapado en la historia. Que construiste sobre lo que pasó. Y esa historia se siente real. Se siente definitiva. Se siente como si fuera la única posible. Pero no lo es. Nunca lo fue. El problema es que tu mente no busca verdad. Busca coherencia. Prefiere una historia consistente. Aunque sea falsa. Antes que aceptar que lo que viviste podría interpretarse de otra manera. Entonces haces algo muy humano. Pero muy peligroso. Te conviertes en el guardián de tu propio pasado. Lo proteges. Lo repites. Lo justificas. Lo sufres. Porque si lo cambias, si lo reinterpretas, si lo cuestionas, entonces también cambia la persona que crees ser. Y eso da miedo. Más miedo que cualquier máquina del tiempo. Porque viajar al pasado implicaría enfrentarte a una verdad incómoda. Que no necesitas volver atrás para cambiar lo que sientes. Solo necesitas darte cuenta de que lo que sientes no viene del pasado. Viene de cómo lo estás reconstruyendo ahora. La idea de viajar al pasado no nació en la ciencia. Nació en la incomodidad. Mucho antes de que existieran teorías físicas. Antes de ecuaciones. Antes de máquinas imposibles. Ya existía una pregunta silenciosa en la mente humana. ¿Y si pudiera hacerlo distinto? No era curiosidad. Era arrepentimiento. Porque desde que el ser humano tomó conciencia de sí mismo, también tomó conciencia de algo irreversible. Las decisiones no se pueden deshacer. Y eso creó una tensión interna. Una que no desaparece con el tiempo. Solo se transforma. Las primeras historias no hablaban de viajes en el tiempo como aventura. Hablaban de destino. De fuerzas inevitables. De intentos desesperados por cambiar algo. Que terminaban provocando exactamente lo que se quería evitar. Como si el tiempo no fuera una línea, sino una trampa. Una estructura cerrada. Donde intentar escapar solo te hunde más. Con el paso de los siglos, esa incomodidad evolucionó. Se volvió más sofisticada. Más intelectual. Más científica. Pero nunca perdió su núcleo emocional. Cuando empezaron a aparecer conceptos como la relatividad. Cuando el tiempo dejó de ser absoluto. La idea de viajar al pasado dejó de parecer imposible. Y eso fue peligroso. Porque por primera vez, la fantasía encontró una grieta en la realidad. Ya no era solo un deseo humano. Era una posibilidad teórica. Y cuando algo pasa de imposible a improbable, la mente lo toma en serio. Empieza a imaginarlo. A proyectarlo. A construir escenarios donde todo podría ser diferente. Pero aquí está el problema. Toda esa construcción parte de una suposición que casi nadie cuestiona. Que el pasado es un lugar. Un sitio al que podrías volver. Como si estuviera ahí.
esperando, intacto. Pero esa idea no nació de la física. Nació del lenguaje. De cómo hablamos del tiempo. Decimos mirar hacia atrás. Dejar algo atrás. Volver atrás. Como si el tiempo fuera un espacio. Como si los momentos estuvieran ubicados en algún sitio. Pero no lo están. No hay un lugar donde el pasado exista. No hay coordenadas. No hay acceso. Lo que hay es memoria. Y la memoria no es un archivo. Es un proceso. Un proceso que ocurre ahora. Siempre ahora. Entonces lo que llamas pasado no es algo que quedó atrás. Es algo que estás generando constantemente. Y eso cambia todo. Porque si el pasado no es un lugar, no puedes viajar hacia él. Pero eso no elimina el deseo. Al contrario, lo intensifica. Porque entonces te das cuenta de algo más profundo. No quieres viajar al pasado porque crees que existe. Quieres que exista. Porque necesitas que algo sea diferente. Necesitas que haya una versión alternativa. Una donde no cometiste ese error. Una donde dijiste lo correcto. Una donde no perdiste lo que perdiste. Y esa necesidad es tan fuerte que tu mente empieza a construirla. Empieza a imaginar escenarios. A modificar recuerdos. A crear pequeñas simulaciones internas. Donde todo ocurre de otra forma. No es ciencia ficción. Es algo que haces todos los días. Sin darte cuenta. Ensayas conversaciones que ya pasaron. Reescribes decisiones. Te insertas en momentos que ya terminaron. Como si aún pudieras intervenir. Eso no es imaginación inocente. Es un intento de hackear el tiempo. Desde la mente. Pero hay un problema. Cada vez que haces eso, no te acercas a una versión más real del pasado. Te alejas. Porque empiezas a mezclar lo que ocurrió con lo que deseas que hubiera ocurrido. Y en ese punto, ya no hay diferencia clara. Solo hay una narrativa. Una que se siente real. Pero que nunca existió de esa manera. Tu cerebro no tiene un archivo del pasado. Tiene fragmentos. Y eso cambia todo. Porque lo que tú llamas recuerdo no es una reproducción. Es una reconstrucción activa. Cada vez que recuerdas algo, tu cerebro no accede a una grabación intacta. Activa múltiples zonas al mismo tiempo. Imágenes incompletas. Sensaciones físicas. Emociones actuales. Interpretaciones aprendidas después. Y en milisegundos. Une todo eso. Como si fuera una experiencia coherente. Pero no lo es. Es una simulación. Ahora mismo, sin darte cuenta. Tu cerebro está haciendo algo inquietante. Está tomando el presente. Y usándolo para reescribir el pasado. Esto tiene un nombre. Se llama reconsolidación de la memoria. Y significa algo extremadamente incómodo. Cada vez que recuerdas algo, lo modificas antes de volver a guardarlo. No existe un recuerdo original intacto. Solo versiones. Versiones que se actualizan. Cada vez que las visitas. Ahora piensa en esto. Ese momento que te duele. Ese que quisieras cambiar. No es el mismo evento que ocurrió. Es la última versión que tu cerebro construyó. Y esa versión está contaminada. Por todo lo que has vivido después. Por lo que aprendiste. Por lo que perdiste. Por lo que temes que vuelva a pasar. Entonces ocurre algo silencioso. Pero devastador. Empiezas a reaccionar emocionalmente. A algo que ya no es el evento original. Es una reinterpretación. Una mezcla. Un híbrido entre pasado y presente. Y tu cerebro no distingue completamente la diferencia. Para él. Si lo sientes. Es real. Por eso hay recuerdos que duelen como si fueran actuales. Porque, en cierto sentido, lo son. Están ocurriendo ahora. No como hechos.
sino como experiencias internas. Y aquí es donde la idea de viajar al pasado se rompe desde dentro. Porque lo que quieres visitar no es un evento externo. Es una construcción neuronal en constante cambio. No hay un punto fijo al cual regresar. Solo hay redes neuronales que se activan de distintas formas. Y cada activación genera una versión ligeramente distinta. Entonces la pregunta cambia completamente. Si pudieras viajar al pasado, ¿a cuál versión irías? ¿A la original? No existe. ¿A la que recuerdas ahora? Ya está modificada. ¿A la que recordarás mañana? Será diferente otra vez. Y eso significa algo que la mayoría evita enfrentar. Tu relación con el pasado no depende del pasado. Depende de cómo tu cerebro lo está reconstruyendo en este momento. Y eso abre una puerta incómoda, pero poderosa. Porque si el pasado no es fijo, si no es un archivo, si es un proceso activo, entonces no necesitas una máquina del tiempo para cambiar cómo lo experimentas. Pero cuidado. Esto no es motivacional. No significa que puedas pensar positivo y borrar lo que ocurrió. Significa algo más perturbador. Que lo que crees que ocurrió ya no es exactamente lo que ocurrió. Y aún así, lo estás usando para definir quién eres. El tiempo no fluye. Eso es lo primero que tienes que aceptar. Aunque todo en tu experiencia diga lo contrario. No hay una corriente invisible avanzando del pasado al futuro. No hay una hora universal moviéndose como una línea. Esa sensación es una construcción. En la física moderna. Especialmente desde que apareció la relatividad. El tiempo dejó de ser lo que creías. No es absoluto. No es igual para todos. No avanza de forma uniforme. Depende. Depende de tu velocidad. Depende de la gravedad. Depende del observador. Dos personas pueden experimentar el tiempo de forma distinta. Y ambas tener razón. Eso ya rompe algo fundamental. La idea de un único pasado. Porque si el tiempo no es universal, entonces tampoco lo es la secuencia de eventos. No existe una línea única que todos compartimos. Existe algo más extraño. Un entramado. Un bloque. Algunos físicos lo llaman el universo bloque. Una forma de entender la realidad donde pasado, presente y futuro no están ocurriendo en secuencia, sino que coexisten. Como páginas de un libro ya escritas. No las estás creando al avanzar. Solo las estás recorriendo. Pero incluso esa idea, que parece acercarte al viaje en el tiempo, tiene una consecuencia incómoda. Si todo ya existe, entonces no hay nada que cambiar. Viajar al pasado no sería modificarlo. Sería simplemente ocupar otra posición dentro de una estructura fija. Y eso destruye la fantasía principal. La de intervenir. La de corregir. La de alterar. Porque en un universo donde todos los eventos ya están definidos, cualquier intento de cambiar algo ya estaba incluido. No estás rompiendo la línea. Estás cumpliéndola. Esto genera una paradoja que no es solo lógica. Es existencial. Si viajaras al pasado y cambiaras algo, ese cambio siempre fue parte del pasado. Nunca hubo una versión donde no ocurriera. Entonces no hay antes y después del cambio. Solo hay una estructura completa, donde todo ya está integrado. Y aquí es donde la mente empieza a resistirse. Porque esto elimina algo que sientes profundamente. La posibilidad de haber hecho algo distinto. La sensación de que las cosas pudieron ser de otra manera. Pero la física no se adapta a lo que necesitas sentir. Y lo que sugiere es más frío. Que la realidad no está esperando ser corregida. Está completa. Ahora, hay otra interpretación. Una más extrema. La idea de múltiples líneas de tiempo. Múltiples universos.
cada decisión generando una bifurcación. Una versión donde hiciste algo. Y otra donde hiciste lo contrario. Suena liberador. Porque implica que en algún lugar. Sí hiciste lo correcto. Pero hay un problema. Esa versión. No eres tú. Es otra configuración de la realidad. Otro conjunto de condiciones. Otra continuidad. No tienes acceso a ella. No puedes saltar. No puedes intercambiar. Entonces, incluso si existiera, no resuelve tu incomodidad. Porque tu experiencia sigue siendo esta. Y esta no cambia. Entonces llegas a un punto incómodo. La física no confirma tu fantasía de viajar al pasado para corregirlo. La destruye desde dos lados distintos. Si el tiempo es fijo, no puedes cambiar nada. Si hay múltiples versiones, no puedes acceder a ellas. En ambos casos, la idea central se rompe. No hay un camino claro para volver y hacer algo diferente. Pero eso deja una pregunta más peligrosa. Si la realidad no te permite cambiar el pasado, ¿por qué sientes tan fuerte que deberías poder hacerlo? No te define lo que viviste. Te define la historia que construiste sobre lo que viviste. Y esa historia no es inocente. Tiene una función. Tu mente no organiza el pasado para entenderlo. Lo organiza para sostener una identidad. Necesitas coherencia. Necesitas sentir que eres alguien continuo. No una serie caótica de eventos desconectados. Entonces haces algo muy específico. Seleccionas. Algunos recuerdos se vuelven centrales. Otros desaparecen. Algunos se exageran. Otros se suavizan. Y poco a poco, sin darte cuenta, creas un relato. Un relato donde todo tiene sentido. Donde tus decisiones encajan. Donde tus errores explican tu presente. Pero aquí está el problema. Ese relato no es la verdad. Es una construcción psicológica. Una herramienta. Y como toda herramienta, puede limitarte. Porque una vez que te identificas con esa historia, empiezas a vivir desde ella. No reaccionas al presente. Reaccionas a lo que crees que eres. Si en tu historia eres alguien que siempre falla, interpretas cada situación desde ahí. Si eres alguien que perdió su oportunidad, ves cada nueva oportunidad como algo que probablemente también perderás. Si eres alguien que no supo decidir, empiezas a dudar incluso cuando sabes qué hacer. Y todo eso parece venir del pasado. Pero no viene del pasado. Viene del guión que escribiste sobre él. Y ese guión se siente incuestionable. Porque está cargado de emoción. No es solo una idea. Es una experiencia repetida. Cada vez que recuerdas algo doloroso, no solo piensas en ello. Lo sientes otra vez. Y eso refuerza la historia. La vuelve más sólida. Más real. Más definitiva. Hasta que ocurre algo peligroso. Dejas de ver posibilidades. Y empiezas a ver confirmaciones. Todo lo que pasa parece validar lo que ya creías. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en el resultado de una narrativa que tú mismo estás manteniendo activa. Ahora vuelve a la idea inicial. Viajar al pasado. ¿Por qué lo quieres hacer? Para cambiar un evento. Pero en realidad, lo que quieres cambiar es la interpretación que hiciste de ese evento. Quieres dejar de ser la persona que crees ser por culpa de eso. Pero en lugar de cuestionar la historia, intentas volver al momento. Porque parece más fácil. Parece más lógico. Parece más real. Pero no lo es. Es una evasión. Porque enfrentarte a la historia implica algo más difícil que viajar en el tiempo. Implica soltarla. Implica aceptar que lo que crees sobre ti no es una verdad fija. Es una construcción que puedes observar. Y eventualmente, modificar. Pero eso da miedo.
Porque si cambias la historia, ¿quién eres? Si ya no eres el que falló. Si ya no eres el que perdió. Si ya no eres el que no supo. Entonces pierdes una referencia. Una identidad. Y aunque esa identidad duela, es conocida. Y la mente prefiere lo conocido. Incluso si duele. Antes que lo desconocido. Aunque sea más libre. Tal vez estás haciendo la pregunta equivocada. No es ¿y si pudiéramos viajar al pasado? Es. ¿Por qué sigues intentando volver a algo que ya no existe? Como si todavía estuviera ahí. Porque hasta ahora has asumido algo sin cuestionarlo. Que el pasado es un destino. Un lugar al que podrías acceder. Un punto fijo en una línea. Pero todo lo que has visto. Tu cerebro, la física, tu propia experiencia. Apunta a otra cosa. El pasado no es un lugar. Es un proceso. No está atrás. Está ocurriendo ahora. Cada vez que lo recuerdas. Lo estás generando. Cada vez que lo sientes. Lo estás reactivando. Cada vez que lo interpretas. Lo estás modificando. Entonces, viajar al pasado ya no significa moverte en el tiempo. Significa algo mucho más incómodo. Significa observar cómo lo estás construyendo. En este mismo instante. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque deja de ser una fantasía tecnológica. Y se convierte en una experiencia psicológica. Ya no necesitas una máquina. Necesitas conciencia. Pero cuidado. Esto no es una invitación a controlar tu mente. No funciona así. No puedes simplemente decidir. Que algo no te afecte. No puedes borrar emociones. No puedes editar recuerdos como si fueran texto. Lo que sí puedes hacer es darte cuenta. Darte cuenta de que cuando piensas en ese momento, no estás accediendo a algo fijo. Estás participando en su reconstrucción. Y en ese momento, ocurre algo sutil. Dejas de ser completamente víctima de la historia. Y te conviertes en observador del proceso. No la controlas. Pero ya no estás totalmente dentro de ella. Y eso abre una grieta. Una pequeña distancia entre tú y lo que crees que pasó. Ahora redefine esto con precisión. Viajar al pasado no es regresar a un evento. Es entrar en el sistema que lo mantiene activo. Es ver cómo se forma. Cómo se repite. Cómo se refuerza. Y en ese nivel, si hay algo que cambia, no el evento, no los hechos, sino la forma en que se integran en tu experiencia. Pero aquí viene lo incómodo. Esto no te da poder inmediato. No te libera automáticamente. No resuelve el dolor. Solo elimina una ilusión. La de que necesitas volver atrás. Para que algo sea diferente. Y eso deja un vacío. Porque si no necesitas viajar al pasado, entonces ya no tienes esa salida. Ya no puedes decir. Si pudiera volver. Ahora solo queda esto. Lo que estás haciendo con eso, ahora. Y eso es más difícil de enfrentar. Porque no hay máquina. No hay teoría. No hay excusa. Solo hay una pregunta directa. Si el pasado es algo que tu mente reconstruye constantemente, ¿vas a seguir haciéndolo de la misma forma? ¿O vas a empezar a verlo como lo que realmente es? En un experimento real, personas completamente normales recordaron haber cometido un crimen que nunca ocurrió. No como una duda. No como una posibilidad. Lo recordaban con detalles. Con emociones. Con escenas completas. Podían describir el lugar. Lo que sintieron. ¿Por qué lo hicieron? Y sin embargo, era falso. Esto no es ficción. Es algo que se ha replicado múltiples veces. Uno de los casos más conocidos es el trabajo de Elizabeth Loftus, una investigadora que demostró algo profundamente inquietante. Puedes implantar recuerdos en la mente de alguien, sin que esa persona se dé cuenta.
Y no solo los cree. Los siente como propios. Ahora piensa en eso un segundo. Si un recuerdo puede ser implantado y experimentado como real, ¿qué tan seguro estás de que lo que recuerdas ocurrió exactamente como lo viviste? Pero va más lejos. En otro experimento, se le mostraron a personas videos de accidentes. Después, se les hizo una pregunta simple, pero con una pequeña variación. A un grupo se le preguntó: ¿a qué velocidad iban los autos cuando chocaron? A otro grupo: ¿a qué velocidad iban cuando se estrellaron? La diferencia es mínima. Pero el resultado no lo fue. Las personas que escucharon estrellaron recordaban velocidades más altas. Incluso recordaban haber visto vidrios rotos, que nunca aparecieron en el video. No estaban mintiendo. Su cerebro ajustó el recuerdo para que encajara con la palabra. Ahora llévalo a tu vida. ¿Cuántas veces has rehecho una historia al contarla? ¿Cuántas veces cambiaste un detalle para que tenga más sentido, más impacto, más coherencia? No lo haces conscientemente. Tu cerebro lo hace por ti, porque necesita que todo encaje. Y si algo no encaja, lo modifica. Hay otro fenómeno aún más inquietante. Personas que estaban seguras de haber vivido el mismo evento recuerdan versiones completamente distintas. Mismo momento. Misma situación. Distintos relatos. Y cada uno convencido de tener razón. Entonces, ¿quién está equivocado? Tal vez nadie. Tal vez ambos están recordando. Pero no el evento, sino su versión del evento. Una versión filtrada por su emoción, su interpretación, su identidad. Y aquí es donde todo colapsa. Si los recuerdos pueden ser alterados, implantados, distorsionados, reconstruidos, entonces el pasado deja de ser una referencia confiable. Se convierte en algo maleable, algo dinámico, algo que cambia contigo. Y eso hace que la idea de viajar al pasado sea aún más extraña. Porque ya estás interactuando con él. Ya lo estás modificando. Pero no hacia atrás en el tiempo, sino hacia adentro. Dentro de tu mente. Cada vez que recuerdas, estás tocando el pasado. Pero no lo estás descubriendo. Lo estás creando de nuevo. Y eso significa algo que incomoda. Tal vez no necesitas volver a ese momento para cambiarlo. Tal vez ya lo estás cambiando. Solo que no de la forma que crees. Piensa en ese momento. No uno cualquiera. Ese. El que vuelve sin que lo invites. El que aparece cuando estás en silencio. El que tiene una carga que no puedes ignorar. No lo describas. Siéntelo. Ahora obsérvalo con cuidado. Porque lo que estás experimentando en este instante no es el pasado. Es una activación. Tu cuerpo reacciona. Tu respiración cambia. Tu mente se enfoca. Pero nada de eso viene de afuera. No hay ningún evento ocurriendo. Está pasando dentro de ti. Y aún así, se siente real. Ahí es donde tienes que detenerte. No para escapar. No para distraerte. Sino para ver algo que normalmente ignoras. ¿Cómo se forma ese recuerdo? No el contenido. El proceso. Mira cómo aparece la imagen. Aunque sea incompleta. Cómo tu mente llena los vacíos. Sin preguntarte. Cómo añade emociones. Que tal vez no estaban así en ese momento. Cómo interpreta lo que pasó. Desde lo que sabes ahora. Y mientras haces eso, date cuenta de algo sutil. Tú no estás viendo el pasado. Estás viendo una versión actualizada de él. Y esa versión no es inevitable. Se está generando. Ahora cambia una sola cosa. No el evento. No lo que ocurrió. Cambia la forma en que lo observas.
En lugar de entrar completamente en la escena, quédate un poco atrás. No como alguien que revive, sino como alguien que observa. Y en ese pequeño cambio, algo se mueve. La emoción sigue ahí, pero ya no te absorbe igual. La historia sigue presente, pero ya no es lo único que existe. Se abre un espacio mínimo, pero real. Y en ese espacio, hay una posibilidad que antes no veías. La posibilidad de no reforzar automáticamente la misma narrativa. No tienes que cambiarla. No tienes que reemplazarla. Solo no repetirla exactamente igual. Porque cada vez que lo haces, la haces más fuerte, más sólida, más real. Pero si introduces incluso una mínima diferencia, una pequeña observación, una pausa, entonces el patrón se altera. No desaparece, pero deja de ser automático. Y eso es lo más cercano a intervenir en el pasado. Que realmente tienes. No cambiar lo que ocurrió, sino cambiar cómo se mantiene vivo en ti. Ahora entiende esto con precisión. No se trata de olvidar. No se trata de perdonar. No se trata de superar. Se trata de dejar de reconstruirlo siempre de la misma manera. Porque ahí es donde estás atrapado. No en el evento. En la repetición. Y la repetición no necesita una máquina del tiempo. Solo necesita inconsciencia. Tal vez nunca vas a viajar al pasado. No porque sea imposible, sino porque la idea misma estaba mal formulada desde el principio. Nunca fue sobre el tiempo. Fue sobre control. Sobre la necesidad de volver a un punto donde crees que todo se desvió. Donde algo se rompió. Donde tomaste una decisión que todavía sientes. Pero ahora sabes algo que antes no podías ver. Ese punto no existe como creías. No está esperando. No está intacto. No es un lugar al que puedas regresar. Es un proceso que estás ejecutando ahora mismo. Cada vez que lo recuerdas. Cada vez que lo sientes. Cada vez que lo repites. Entonces la pregunta cambia. Y se vuelve más incómoda. Si no puedes volver al pasado, pero puedes seguir reconstruyéndolo, ¿cuántas veces más vas a repetir la misma versión? Porque eso es lo que realmente estás haciendo. No estás recordando. Estás reafirmando. Reafirmando una historia que define cómo te ves, cómo decides, cómo actúas. Y lo haces de forma automática, sin cuestionarlo, como si fuera verdad absoluta. Pero ya viste que no lo es. Viste que cambia. Viste que se reconstruye. Viste que depende de ti, más de lo que creías. Y aún así, lo sigues tratando como algo fijo. Como algo intocable. Como algo que te controla. Eso es lo que realmente te mantiene atrapado. No el pasado. La forma en que lo mantienes vivo. Ahora imagina esto. No cambiar lo que ocurrió. No borrar nada. No intervenir en ningún momento. Solo dejar de reconstruirlo exactamente igual. Una vez. Solo una. Y ver qué pasa. Porque tal vez lo que te duele no es el evento. Es la versión que decidiste seguir contando. Y si esa versión cambia, aunque sea ligeramente, entonces algo más cambia contigo. No de forma instantánea. No de forma mágica. Pero sí de forma real. Lo suficiente como para que ya no puedas decir que estás completamente atrapado. Y eso es más incómodo que cualquier teoría. Porque te deja sin excusas. Sin si pudiera volver. Sin todo sería distinto si. Solo queda esto. Lo que haces ahora. Con lo que crees que pasó. Y esa es una responsabilidad que la mayoría evita. Porque implica algo muy simple. Pero muy difícil. Dejar de culpar al tiempo. Si llegaste hasta aquí. No es casualidad.
No porque haya algo especial en este contenido, sino porque una parte de ti ya sospechaba todo esto. Una parte que sabe que no necesitas volver atrás, pero tampoco quieres seguir repitiendo lo mismo. Si decides escuchar esa parte, este no es solo un video más. Es un punto de quiebre. Y si vas a seguir explorando ideas que no te dejan igual, hazlo de forma consciente. No por inercia. No por entretenimiento. Sino porque entiendes que lo que consumes termina moldeando cómo ves la realidad. Y cómo ves la realidad termina moldeando quién eres. Suscribirte aquí no es seguir un canal. Es elegir exponerte una y otra vez a ideas que no te van a dejar cómodo. Y si eso es lo que estás buscando, entonces ya sabes qué hacer.